hay que conceder a Obama que, sin embargo, su postura es distinta totalmente de la de Bush. El presidente Obama por lo menos reconoce la existencia del cambio climático, la existencia del problema, su gravedad y la evidencia científica, que Bush ni siquiera aceptaba, decía que eran coincidencias, ciclos largos del clima, etc. El presidente Obama dijo allí, voy a traducir directamente del inglés, dijo allí: después de meses de conversación y 2 semanas de negociaciones, yo creo que están claras ahora las piezas de un acuerdo. Las mayores economías tenemos que hacer avanzar acciones nacionales decisivas. Y entonces confirma el anuncio que ya habían hecho días antes de que Estados Unidos cortará sus emisiones en un 17% para el 2020. ¿Qué quiere decir cortar las emisiones en un 17% para el 2020? Quiere decir que está calculando contra las emisiones de Estados Unidos del año 2005 y que está ocultando que es uno de los más grandes emisores, que es uno de los más grandes acumuladores de emisiones en la historia y que es récord mundial y olímpico de emisiones per cápita actuales. Y sobre todo está engañando a la opinión pública, porque si dijera honestamente, ateniéndose a las bases de cálculo universalmente aceptadas, tendría que decir que con relación al año 90, lo que Estados Unidos está proponiendo es reducir un 3% aproximadamente de sus emisiones globales de carbono. Sigue diciendo Obama: tenemos que tener un mecanismo para revisar si los países estamos cumpliendo nuestros compromisos. Injerencia, intervención en los asuntos internos de los estados. Fue algo que se trató de imponer a los países en desarrollo, se trató de imponer a las llamadas economías emergentes, a China, a Brasil, a Sudáfrica. Se trató de imponer de una manera violenta a la India. Y fue de los elementos que trabaron esto, un intento de cambiar el régimen actual de comunicaciones nacionales, de informes que hacen los estados, a un mecanismo de intervención. Obama incluso llegó a decir en algún momento: bueno, nosotros en definitiva tenemos satélites que permiten monitorear, etcétera, pero queremos un mecanismo más estricto de evaluación, de certificación, como aquellas listas, la lista del terrorismo, las otras listas de certificación de quienes cumplen y quienes no cumplen. Anuncio generoso de Obama: participarán en la concesión de un fondo de $10.000 millones hasta el 2012. Y entonces declara además que Estados Unidos se involucrará en un esfuerzo global para movilizar $100.000 millones para el 2020. Solo si esto es parte de un acuerdo más amplio como el que yo he descrito, dice Obama. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? ¿Que el gobierno de Estados Unidos va a poner $100.000 millones? No. ¿Que alguien en este planeta va a poner $100.000 millones? No, no quiere decir eso. ¿Que los desarrollados cumplirían su obligación histórica y legal de hacerlo? No, no quiere decir eso. Quiere decir que van a participar de un esfuerzo global en el que los Estados Unidos, los países europeos y otros desarrollados pondrán una cantidad de dinero, las economías llamadas emergentes otra cantidad de dinero, y los países más pobres de África y los más pequeños estados insulares amenazados con desaparecer tendrán que poner también cantidades de dinero. Y más adelante lo voy a demostrar con evidencia documental que presentaré. El señor Obama entonces utiliza una frase destinada a engañarlos a ustedes y por intermedio de ustedes a toda la opinión pública internacional. Dice: es clara la fórmula, tenemos que atenernos al principio de respuestas comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas.
A todo el mundo le sonará familiar esa frase, porque hay una frase muy familiar que es el corazón de la Convención de Cambio Climático y del Protocolo de Kioto, que es el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Responsabilidades quiere decir que los acumuladores históricos y los países desarrollados, que son los responsables de esta catástrofe, tienen responsabilidades distintas a las de los pequeños estados insulares o a las de los países del sur, sobre todo los países menos desarrollados. Responsabilidades. Responsabilidades quiere decir financiamiento. Responsabilidades quiere decir transferencia de tecnología en condiciones aceptables. Y entonces Obama hace un juego de palabras y en vez de hablar de responsabilidades comunes pero diferenciadas, habla de respuestas comunes pero diferenciadas. Tendría que tener yo muchísima evidencia, de la cual no hay ni un ápice, de que Obama se confunde o de que no usa conscientemente una frase que está en la mente, que está en los códigos de la prensa y que está en los códigos de la opinión pública para confundir a la gente. Y habla también de contribuir a ese propósito según las capacidades respectivas. Quiere decir que todo el mundo tendrá que poner dinero en ese fondo que proclama. Y después dice que hay un acuerdo, y miente, porque en Copenhague ni había en ese momento, ni hay en este minuto acuerdo. Y reconoce que no es perfecto, dice que no es perfecto. Y lo considera un paso sustancial adelante, hacia el futuro. Termina su discurso desde un podio como este y sale inmediatamente por una puerta disimulada en una pared como esta, blanca, y abandona el plenario sin dignarse a escuchar a nadie, ni había escuchado a nadie antes de producirse su intervención. Ahora, ese evento falso, esa farsa del pequeño grupo de países, en el cual hay países por los que Cuba siente profundo respeto y que tienen una merecida ejecutoria en los temas del cambio climático y en general en la política exterior, pero que es un formato impuesto por Estados Unidos y por Dinamarca. Se trata también de confundir a la opinión pública mundial y presentar ese evento como si fuera la conferencia de las partes de cambio climático. Es decir, se roba el contenido del evento a un formato falseado y se hace todo lo posible para que la gente piense que ese formato falseado es la conferencia de las partes. Se hace en la sala principal. Una vergüenza suspender la conferencia de las partes. Los oradores han tenido que trabajar la madrugada anterior. Hubo discursos que se produjeron a las 4 de la mañana. El compañero Chamero estaba allí sentado a las 3, a las 4 de la mañana, precisamente para posibilitar este formato. Se hace en la sala principal. La mitad de la sala principal estuvo ocupada el primer día, el 17, por representantes de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, movimientos populares, etc. Ese día no había uno. La mitad de la sala permaneció vacía, se impidió acceder a los representantes de las organizaciones no gubernamentales. En segundo lugar, se mantuvieron allí las banderas que presidían la conferencia de las partes. Se mantuvieron los escaños de los estados. A Cuba nadie le preguntó si quería tener un escaño en esa farsa. Cuando llegamos allí había el escaño, tenía el nombre del país, Cuba. Se mantuvieron en la presidencia del evento los títulos de los funcionarios de la Secretaría, que no tenían nada que hacer en ese invento, en ese formato inventado. El secretario ejecutivo de la conferencia, el vicesecretario ejecutivo, tenían escaños allí. El secretario general de las Naciones Unidas. Y se mantuvo el logotipo del evento. No es posible convencer
a ninguna persona cuerda y medianamente informada de que ese diseño no perseguía el objetivo de confundir a la opinión pública mundial.